El pleno extraordinario celebrado en el ayuntamiento ha servido al equipo de gobierno municipal para sacar adelante de forma definitiva y con el voto desfavorable de los grupos de oposición unos presupuestos municipales que ascienden a 203 millones de euros y que empezarán a aplicarse desde ya. Lo que ocurre es que el documento ha estado expuesto durante semanas, sujeto a enmiendas y alegaciones, y estas, particularmente las planteadas por los grupos de oposición, han generado controversia y debate. En general, salvo algún error detectado en el texto por Opción sanpedreña, que se corregirá, han sido todas desestimadas en bloque. El Partido Socialista puso objeciones al reparto del dinero, tanto el recaudado como especialmente el invertido en equipamientos y servicios públicos. Presentó más de un centenar de alternativas que dicen recabadas de entre la ciudadanía. Desde el equipo de gobierno han cuestionado el realismo y el rigor de estos planteamientos. El Grupo Socialista presenta 79 alegaciones, sin que a ninguna de ellas se adjunte justificación o explicación alguna. Ninguna de ellas tiene más de 5 líneas. Se limitan a decir que se gaste en esto o en lo otro. Yo espero que estas alegaciones no hayan sido formuladas por el portavoz, aunque la firme él, porque la falta de solvencia, de seriedad, de rigor, son absolutamente pavorosos. El desconocimiento es absolutamente pavoroso. Algunos ejemplos. Se propone la eliminación de la partida Plan de Barrios y sustituirla por 500.000 euros como suministros para el Plan de Barrios. Plantean eliminar una de las principales partidas de inversión que va dedicada en su totalidad a realizar actuaciones en vía pública. Pero es que si se elimina, ¿cómo pretenden que se sustituya por una partida que es accesoria de la que eliminan, como es los suministros al Plan de Barrio? Plantean la instalación de islas ecológicas en Santa Marta y Divina Pastora, con una inversión de 28.000 euros. Y no tienen ni idea de lo que cuesta una isla ecológica. Cada isla con 4 senos para los distintos residuos cuesta en el mercado 30.000 euros. Y ustedes pretenden dotar a toda Divina Pastora y Santa Marta con 28.000. Proponen la ejecución de un acerado en Camino de los Pescadores por 30.000 euros. Esa cantidad no da ni para 15 metros en cada sentido. La última obra similar que se ha realizado en Bello Horizonte tuvo un coste superior a 1 millón de euros. Señalización y plan de mejoras para la Basílica Paleocristiana por 2.000 euros, cuando está recién inaugurada. Proponen crear un acerado en una de las urbanizaciones más exclusivas, en Guadalmina. Si a nosotros se nos hubiese ocurrido proponer que el ayuntamiento pagase el acerado de una urbanización privada de las más exclusivas de nuestro municipio, habría que escucharles a ustedes. Pero ya que se ponen a favorecer a los ricos, por lo menos no hagan el ridículo. Con 7.000 euros que ustedes proponen no hay ni para 5 metros de acera. Lo mismo proponen con los 9.000 euros con los que pretenden ejecutar todo el acerado e iluminación privados de Nueva Alcántara, o los 10.000 euros para el acerado en la conexión de la carretera de Ronda con la Quinta. La obra para el soterramiento del cableado de alta tensión en Trapiche Norte, que se valoró en su día por Endesa y ascendía a 1 millón de euros, ustedes la van a hacer por 173.000 euros. ¿Les asesora alguien o simplemente se lo inventan? Proponen la adecuación de los grandes parques urbanos, en los grandes parques humanos, de espacios acotados para mascotas y consignan 35.000 euros. Solo el parque de Nahueles tiene un coste superior a 50.000. Plantean un plan de conexión entre distintas urbanizaciones de Las Chapas al que destinan 50.000 euros. Estamos hablando del área más grande de todo el municipio. Interconectarla por 50.000 euros es un chiste. Nosotros conectamos el Viria con el Colegio Pino Olivo y el Instituto Duna Las Chapas y nos costó 1.300.000 euros. Plan de mejora del Parque Arroyo de la Represa, que ustedes pretenden hacer por 10.000 euros, lo que vale la reforma de un cuarto de baño. Proponen la insonorización del Centro de Mayores de Miraflores, y ya está realizada. O proponen el soterramiento de cables de alta tensión en Torres Murcianas, donde tales cables no existen. Podríamos seguir hasta 79 alegaciones del mismo tenor. No lo vamos a hacer. La muestra expuesta justifica plenamente el alivio que algunos experimentamos hace 2 años al comprobar que ustedes no iban a gobernar en Marbella. Que no son 79 alegaciones, son 108 alegaciones las que presenta el Partido Socialista. Y ustedes han rechazado esas 108 alegaciones sistemáticamente. Lo han hecho con el Partido Socialista, lo han hecho con Izquierda Unida, lo han hecho con OSP, lo han hecho con los sindicatos y lo han hecho con todos los que no piensen como ustedes. Y les voy a decir una cosa, ni los sindicatos, ni los otros partidos de la oposición, ni el Partido Socialista hace alegaciones a estos presupuestos para fastidiar al equipo de gobierno, para fastidiar al Partido Popular. No, nosotros no queremos gastar nuestro tiempo fastidiándoles a ustedes. Nosotros hacemos las alegaciones porque vienen vecinos
de este municipio y nos dicen que hay una serie de necesidades. Señora Muñoz, piense en los vecinos, de verdad, se lo digo de todo corazón, porque pensando en los vecinos, al final no va a tener usted ningún tipo de problema de poder seguir siendo alcaldesa de este municipio. El problema va a estar que en el momento en el que usted deja de tener como perspectiva a los vecinos se cansan y optan por otras opciones distintas. Por tanto, piensen en ellos, preocúpense por qué nosotros presentamos esas alegaciones. No es porque haya venido el Espíritu Santo y nos haya dicho, oiga, ustedes tienen que presentar estas alegaciones. No, no es el Espíritu Santo, son los vecinos. Dicho esto, quería comentar un par de cuestiones sobre las alegaciones. Ustedes han dicho que es de chiste los gastos que nosotros traemos aquí en las alegaciones que nosotros presentamos. Ustedes decían en la nota de prensa que firmó el señor coordinador de Hacienda, Carlos Rubio, que era de chiste, de mal gusto además, las alegaciones que nosotros presentábamos. Y además decía que técnicamente eran muy malas, que inflábamos los gastos, que, en fin, no sé por qué estamos nosotros aquí. Pues le voy a decir una cosa, y le voy a explicar parte de las alegaciones nuestras para que usted conozca en qué consisten. Nuestros ingresos se basan básicamente en poner el número que se cobró en el año 2011 a todas aquellas partidas que ustedes han puesto un solo euro. Un euro. Y le voy a poner un ejemplo muy claro. Los ingresos de la delegación de fiestas la hemos cifrado en 267.000 euros. La cantidad que cobró la delegación de fiestas en el año 2011, cobrada según la liquidación del presupuesto. ¿Qué ocurre? Que ustedes han puesto un euro. Ustedes no tienen pensado hacer una feria aquí en Marbella, una feria en San Pedro, las verbenas, y por tanto recaudar dinero por esos conceptos. ¿Verdad que sí? Que ahora en el mes de junio nos encontraremos que ustedes van a recaudar un dinero por las ferias. Pues ahí aparecen esos 267.000 euros que ustedes cobran de los distintos cánones para poner las casetas de las ferias. ¿Qué es lo que ocurre? Que en sus presupuestos, en lo suyo, aparece un solo euro. Y así puedo hablar como el canon de aprovechamiento urbanístico, puedo hablar como las multas de infracciones urbanísticas, como el IBI de carácter especial, el que le cobramos lo que cobramos, lo que deberíamos de cobrar a la autopista y al embalse, que asciende a 500.000 euros, no se lo vamos a cobrar porque ustedes han puesto un solo euro en esa partida. En definitiva, ¿cuánto ingresamos nosotros de más según los presupuestos nuestros? 1.800.000. ¿Tenemos margen para ello? Sí, pero es que disminuimos los gastos. ¿En dónde disminuimos? Por ejemplo, en Radio Televisión Marbella. Ustedes no pueden permitirse el lujo de pagar 1.700.000 euros del dinero de todos los ciudadanos, del bolsillo de todos los ciudadanos, para pagarle a una televisión como es la de Radio Televisión Marbella. Y le voy a decir una cosa. Tenemos en este municipio 2 televisiones privadas que se financian con los recursos propios de esas televisiones, M95 y Andaluz. No reciben 1.700.000 euros todos los años de inversiones. No reciben 1.700.000 euros del dinero de esta corporación, pero Radio Televisión Marbella sí. Radio Televisión Marbella, con el dinero de todos los que estamos aquí y el dinero de todos los vecinos de Marbella y de San Pedro, vamos a pagar el bombo y platillo de la señora alcaldesa. Usted hablaba del plan de barrios. ¿Qué ocurre con el plan de barrios? Nosotros efectivamente quitamos los 2 millones del plan de barrios. Y eso cualquiera diría, qué barbaridad, ¿qué está haciendo el Partido Socialista? Pues le voy a decir lo que va a hacer el Partido Socialista. En vez de destinar esos 2 millones de euros al plan de barrios, que es quitar, arreglar aceras, poner una fuentecita, rebajar las propias aceras y encargarle esos trabajos a empresas privadas, lo que nosotros planteamos es que en vez de gastarse ese dinero en las empresas externas, seamos nosotros los servicios operativos. Gastemos 500.000 euros en comprar esos suministros y seamos nosotros los que hagamos esas infraestructuras, de tal manera que nos vamos a ahorrar 1,5 millones de euros. 1,5 millones de euros que podemos destinar para más inversiones. De hecho, le digo parte de esas inversiones que usted ponía o lo tildaba como chiste. El soterramiento de los cables de alta tensión,
el acondicionamiento del camino del Lago de las Tortugas, el plan de conexión urbanística con las Chapas, la desodorización del paseo marítimo en San Pedro de Alcántara, a la altura del Alabardero, el arreglo del techo del pabellón del Serrano Lima, el acondicionamiento de la Plaza Vista Alegre, la señalización de la Basílica Paleocristiana y la muralla del castillo. Y empezamos con la parte gorda. ¿Dónde están nuestras grandes inquietudes? Precisamente en destinar unos recursos importantes a las ayudas económicas a familiares, a las ayudas de emergencia social, en el que directamente vamos a incrementar, o queríamos haber incrementado en 500.000 euros el presupuesto. Otra de las cuestiones que también nos importa como Partido Socialista es que destinemos unos recursos a turismo importantes. Ustedes están destinando 80.000 euros. 80.000 euros al fomento del turismo. Y saben ustedes que el fomento del turismo es la primera política de fomento del empleo. Porque nosotros aquí nos ceñimos expresamente al turismo. Es nuestro gran productor de tejido económico. Y por tanto, si nosotros destinamos más recursos al fomento del turismo, vamos a tener más gente viniendo aquí, vamos a crear más empleo y vamos a crear mayor beneficio para los ciudadanos de este municipio. Con Izquierda Unida la situación ha sido similar. La formación ha reclamado mayor participación de la oposición en los órganos de gobierno y más aportaciones a políticas sociales. Sin embargo, Romero les ha acusado de no aceptar la mayoría del Partido Popular y hacer planteamientos alejados de la realidad que no producen ahorro en las arcas municipales. Izquierda Unida presenta alegaciones de tres tipos. En primer lugar, pretende la modificación de las bases de ejecución, creando un capítulo en el que se propugna ni más ni menos que suplantar la competencia de la alcaldía y sustituirla por los grupos políticos. Pretende que los reparos de la intervención no se le presenten a la alcaldía, que es quien legalmente puede alzarlo, sino que se le envíen directamente a los grupos. Lo mismo pide para los anticipos de caja fija, las dietas, las subvenciones, los contratos, los complementos al personal, los procesos selectivos, las mesas de contratación, los contratos de dirección, etcétera, etcétera. Piden, en definitiva, que este equipo de gobierno se someta a su tutela, y que le ceda el gobierno. Se les olvida, señores de Izquierda Unida, que este grupo tiene 15 concejales, porque así lo han querido los ciudadanos de Marbella, y ustedes son solo 2 concejales porque también así lo han querido los ciudadanos de Marbella. Este tipo de medidas que implicarían ceder el gobierno no se han adoptado en ningún municipio, ni siquiera en los 2 únicos municipios que gobierna Izquierda Unida en la costa, Manilva y Casares. Y ello a pesar de que allí hubiese resultado más oportuno, puesto que las 2 únicas alcaldesas que ustedes tienen en la costa, que son esas 2 alcaldesas, están hoy imputadas por corrupción. Obviamente se propone la desestimación de ese conjunto de alegaciones a las bases de ejecución. En segundo lugar, se presentan reclamaciones al estado de ingresos en el sentido de entenderlo insuficiente. Como muy bien dice el señor interventor en su informe, el estado de ingresos es una mera previsión y contra el mismo no caben reparos. El estado de ingresos del presupuesto se ha elaborado conforme a las previsiones contenidas en el informe económico-financiero, conforme a un criterio de extremada prudencia. Y lo que resulta insólito es que en un escenario de profunda crisis desde la oposición se critique precisamente esa prudencia y se nos anime a hinchar un presupuesto que se encuentra afectado por el techo de gasto. Lo normal en cualquier ayuntamiento sería lo contrario. Sin embargo, aquí, alegremente, se proponen incrementos de ingresos. Un ejemplo. Leo literalmente la propuesta de Izquierda Unida. La necesaria revisión de la concesión, puntos suspensivos, para el suministro de agua potable, puntos suspensivos, en base a presuntos incumplimientos, puede recomendar la inclusión de 1 millón de euros al año. O sea, se propone incrementar el estado de ingresos y, lógicamente, el de gastos en 1 millón de euros sobre la base de presuntos incumplimientos en una concesión que, según ustedes, habrá que revisar. Y a eso le llaman ustedes prudencia. También se propone, por tanto, la desestimación de las alegaciones que hacen respecto al estado de ingresos. En un tercer orden de reclamaciones, Izquierda Unida cuestiona el estado de ingresos, el estado de gastos. Propone la creación de una serie de medidas de personal que dejan en una broma nuestro tan criticado plan de ajuste. Fija un tope salarial bruto en el Ayuntamiento de Marbella de 46.000 euros anuales, con lo que revela un desconocimiento absoluto, porque esa cantidad es lo que representa hoy aproximadamente el coste medio por trabajador. La reducción que propone significaría bajarle el sueldo a la mitad de la plantilla. Propone reducir un 20% la contratación temporal en RTV Marbella, en transporte, en el Palacio de Congreso y en el puerto deportivo. Y está bien que se sepa que ustedes lo que proponen es despidos de ese personal con contratos temporales. Proponen reducir productividades en un 20% sin ninguna argumentación,
no se paran a pensar qué cantidades refieren, por ejemplo, a extensiones de jornada o nocturnidad, que son la mayoría, sino que simplemente las quitan para que les cuadre. Piden la supresión para los asesores de barrio porque van a distritos, pero no piden que se consignen en la partida de distritos. Y, por supuesto, un clásico popular, la supresión de la mitad de los órganos de gobierno y directivos del ayuntamiento. También reducen los gastos en varias partidas de mero funcionamiento, asistencia en juicios, materia fiscal, en inversiones en plan de barrio, sin la más mínima explicación. En fin, muy poco rigor. Proponen también incrementar la acción social directa de manera que constituya el 1% del presupuesto, alcanzando los 2 millones de euros. Y ese límite no solo se alcanza, sino que se rebasa con el programa de renta social básica que incluimos en nuestra propuesta de modificación. Servicios sociales es una de las principales áreas de servicio de nuestro ayuntamiento, con prácticamente 10 millones de euros en gasto. Y este equipo de gobierno ha llegado hasta donde puede llegar sin comprometer la viabilidad de la corporación. En modo alguno podemos incrementar el gasto como se propone. El Partido Popular puede derrotar ampliamente todas las propuestas que se hagan desde la oposición tan solo con su ejercicio de la mayoría absoluta, No necesita más argumentos ni más razones. Pero recurrir a la falsedad y recurrir a la manipulación y recurrir al cinismo para desvirtuar lo que es un trabajo honesto de un grupo político que pretende aportar fórmulas, soluciones más acertadas o menos, más viables o menos, para eso está el Pleno, para debatirlas. Bueno, recurrir, como digo, a esos métodos nos parece absolutamente impropio de un ejercicio honesto de la política. Honesto, porque manipulación y falsedad es lo que ha hecho cuando ha omitido deliberadamente el adverbio además, que nosotros incluíamos en nuestras alegaciones de modificación de las bases de ejecución, diciendo que dejamos de lado la institución de la alcaldía cuando es falso. Nosotros decimos, además denle usted explicaciones a los grupos. Fíjese usted hasta dónde llega la manipulación. Manipulación y falsedad es hablar de que estamos proponiendo reducción de personal de determinados ámbitos del municipio, del ayuntamiento, cuando es absolutamente falso. Hablamos de un segmento de los trabajadores de alta dirección o de cargos directivos de este municipio, de este ayuntamiento. Eso es falsedad. Como lo es también el cambiar la tutela de los partidos, como nosotros pretendemos, nosotros hablamos de que cualquier ejercicio de transparencia debe tener presente que es la ciudadanía la que debe ejercer la tutela a través de los partidos y a través de las otras instituciones. Bueno, eso lo obvia y habla de que pretendemos depositar todo el control en los partidos políticos, etcétera. Bueno, yo creo que es un cinismo político el que ha utilizado, un ejercicio de cinismo impropio de, como digo, de una persona que tenga un concepto honesto de la política, él sabiendo que está mintiendo para dejar en ridículo y ha intentado además lanzarme para que yo caiga en el ardiz del y tú más, con una serie de imputaciones, y yo hago la promesa de no hablar aquí de Bárcenas y de Gürtel para nada, porque me parece que estamos en el Ayuntamiento de Marbella. Y sin embargo él ha cometido ese error en el que yo no voy a entrar. Bueno, pues dicho lo cual, tengo que me refiero a nuestro tiempo de defensa de nuestras alegaciones, en que cuando se aprobaron los presupuestos de forma ordinaria inicialmente, al final del pleno tuvimos un intercambio de opiniones con la alcaldía en la que entendí, lo subrayo, que había una invitación a una especie de consenso para establecer partidas sociales, porque justamente habíamos debatido de una iniciativa de Izquierda Unida en el sentido de crear un fondo de emergencia y habíamos llegado a ciertos acuerdos, renunciando nosotros a ciertas cantidades, pero dejando en el aire la posibilidad de mejorar esa situación. Y yo entendía que era una invitación y por eso nos pusimos a trabajar en un sentido de hacer más sociales estos presupuestos. Bueno, después de pasado un tiempo hemos visto que no hubo nada, yo lo entendí mal, que no había tal invitación al consenso y que nuestra propuesta quedó en agua de borrajas. Al comprobar la veracidad de los datos de este presupuesto, vemos que aquel fondo que nosotros pretendíamos de un 1% del presupuesto para fines sociales no se cumple. Por tanto, ese insinuado consenso nunca se llegó a producir y que el tema del fondo de emergencia social ha quedado prácticamente en nada. Por tanto, el sentimiento de frustración al comprobar que el Partido Popular prefiere quedarse solo en la defensa de sus presupuestos antes de llegar a tender la mano a grupos de la oposición para llegar a acuerdos que sean básicamente estratégicos para resolver algún problema fundamental de este ayuntamiento.
Y lo preocupante es que este equipo de gobierno se queda demasiadas veces solo ante determinadas cuestiones fundamentales que afectan al futuro del municipio y el futuro del ayuntamiento, cuando podía tender puentes perfectamente de entendimiento con parte de la oposición, al menos, para resolver cuestiones importantes. Y la gente está pidiendo a voces en la calle que los políticos se pongan de acuerdo y que intenten llegar a consensos en torno a cuestiones básicas fundamentales. Y los vienen despreciando olímpicamente. Hemos hecho un ejercicio, un trabajo responsable, que el Partido Popular ha despachado con una frase genérica como de, son criterios de oportunidad política. Efectivamente, nosotros creemos que son criterios de oportunidad política defender un 1% para gastos sociales en este ayuntamiento, que no lo tenemos, porque la partida que habían destinado a ello eran muy corta, de 766.000, y nosotros pretendemos que simbólicamente había que llegar a 3,1% en este ayuntamiento. 3,1%, no estoy pidiendo la luna, no estamos pidiendo nada que no sea asequible. Un 1% del presupuesto municipal para gastos sociales, un 1% del presupuesto para empleo, para fomento del empleo, y un 1% para los distritos recién que acaban de comenzar su andadura. Por tanto, estábamos pidiendo tres objetivos que necesitaban un ajuste interno, para lo cual nos propusimos, evidentemente, buscar dónde podíamos hacer nosotros esa reducción de gastos, y así encontramos que era posible y sigue siendo posible hacer una reducción de personal temporal y anual en alta dirección, hacer una reforma de productividades, hacer una reforma en asesores de barrio y hacer una reducción en cargo directivo y personal de confianza para encontrar ahí, solo ahí, 1.493.000 euros. En el caso de Opción Sanpedreña, Romero ha tildado de incongruentes algunos planteamientos de la formación, como el relativo a reforzar la dotación para los distritos, cuando se habían mostrado contrarios a ese modelo de gestión. Dice el portavoz municipal que sus fórmulas de optimización de las cuentas son ineficaces. Pero Piña ha contraatacado cuestionando la forma en que se han calculado los gastos de personal. OSP presenta reclamación solicitando se incremente la partida de distritos desde los 540.300 euros hasta los 740.000, puesto que en su opinión se vulnera el artículo 31 de la ordenanza de distrito, que fija que estos efectuarán gastos como mínimo por el importe del 5% del presupuesto de inversiones. Varias cosas que decir al respecto. Primero, que causa sonrojo cómo cambian de posición algunos con tal de perjudicar al equipo de gobierno. OSP se opuso frontalmente a los distritos. Dijeron que no creían en ese sistema y ahora presentan una reclamación no para que se suprima la partida, sino para que se incremente hasta el 1.200.000 euros. Y dicen literalmente como mínimo. Los informes técnicos responden claramente a OSP. Tanto el interventor como Recursos Humanos le aclaran que el importe total de recursos asignados a los distritos son 745.000 euros, con lo que se rebasa el tope mínimo en 5.000 euros. Y aún habría que añadir que el cálculo se realiza cuando ya se ha consumido un tercio del año, con lo cual estaríamos totalmente dentro de los números que establece la ordenanza. Debe desestimarse también, por tanto, la alegación. OSP propone también una serie difusa de ahorros en determinadas partidas de gasto referente a contrataciones externas sin aportar ningún dato objetivo que justifique tales ahorros. Al respecto, tenemos que recordar que en esas partidas el presupuesto se confecciona a partir del avance de ejecución, de los datos del avance de ejecución del presupuesto anterior. Documento por el que la oposición, por cierto, no se ha interesado, prefiriendo recortar aquí y allí según su capricho y sin el más mínimo asomo de seriedad. Por supuesto, también aquí se incluye la consabida eliminación de los órganos de gobierno que se suele pedir cuando se está en la oposición. Afortunadamente, no veremos lo que en esta materia haría OSP si formase parte de un tripartito, pero todos nos lo podemos imaginar. Proponen también se aumente la partida de promoción turística de 80.000 a 380.000 euros. Nosotros, en cambio, preferimos mantenerla. La promoción turística es el final de una cadena de valor que comienza en una ciudad limpia y segura, dotada de un buen nivel de servicio y con su mobiliario en perfecto estado. Preferimos gastar el dinero en que la ciudad esté limpia antes que en folletos que digan que está limpia. El turismo en Marbella se promociona con la gestión de este equipo de gobierno, con el trabajo incesante de su alcaldesa, de su concejal de turismo y del equipo de la delegación. Como la plantilla de este ayuntamiento es una absoluta incógnita, nadie sabe la realidad de los puestos de trabajo ocupados en este ayuntamiento, y prueba de ello es lo que decía la señora alcaldesa en el año pasado, a mediados de junio. Hay un titular que lo dice clarísimamente: Marbella no tiene dinero para garantizar el pago de sus 3.000
3.400 nóminas. Estamos hablando no de puestos de trabajo, estamos hablando de 3.400 nóminas. ¿Qué es lo que se encuentra OSP en el listado de los puestos de trabajo? Nos encontramos una cantidad de plazas vacantes impresionante. Ahí tienen ustedes el documento. Voy a hablarles nada más que esto es un extracto simple del listado. Vacantes no dotadas, ahí las tienen ustedes. Pero todas están dotadas con presupuesto de 9.884 cada una. El señor Félix ahora me responderá que él nunca va a renunciar a perder las plazas vacantes que tienen los bomberos, porque después le va a costar mucho trabajo conseguir que esas plazas puedan otra vez poder convocarse. Está claro que en este año no se pueden convocar esas plazas, no se deben de convocar. Por lo tanto, esas partidas presupuestarias deberían aparecer sin dotación presupuestaria. Usted, señor Félix, señor Romero, va a contratar, porque aquí viene puesto muy claro, 6 sargentos, un suboficial, a lo mejor le hacen falta bomberos. Lo que no creo es que haga falta añadirle a los sargentos que usted tiene ya 6 más. De todas maneras, esta es una práctica habitual en este equipo de gobierno. Miren, nosotros hemos escudriñado desde el 2009 cómo han sido los puestos de trabajo y las vacantes que había ocupadas en este ayuntamiento. Perdón, que estaban vacías en este ayuntamiento. Ya se estaba desmantelando la tenencia de alcaldía de San Pedro de Alcántara. Ahí tienen ustedes, miren, tenencia de alcaldía de San Pedro de Alcántara, servicio jurídico. Las plazas, la 1000576, notificador, desde el 2009 está vacante, con una partida presupuestaria de 31.000 euros. Ahí hay 2 plazas, la 576 y la 577. Pero miramos en los presupuestos de este año, y la plaza, la 1576 y la 1577, siguen estando vacantes y con dotación presupuestaria, 8.376 euros para cada una. Si esas plazas no están ocupadas, ¿qué hacen ustedes poniendo partidas presupuestarias para ellas? Si la ley no le permite que ustedes las ocupen, ¿qué hacen ustedes poniendo partidas para ellas? Pero todavía puede ser la cosa más grave. Saneamiento. Ustedes saben que el saneamiento se ha externalizado hace unos meses. Se han pasado a una empresa para que lo gestione. Bueno, pues en 2009 ya había en esa parte 3 personas con 3 plazas vacantes. La 581 y 582. Aparecen otra vez en este presupuesto. 4 años después seguimos teniendo esas plazas vacantes y, sin embargo, con dotación presupuestaria, cuando evidentemente y claramente dice que son vacantes no dotadas. Se nos está mintiendo. Ahí tienen ustedes la 581 y la 582 de personal de saneamiento, que no se va a volver a contratar porque está externalizado. ¿Saben ustedes cuál es el total de plazas vacantes que aparecen con dotación presupuestaria? ¿Cuánto llevan las cuantías? Miren ustedes. 163 plazas vacantes con un presupuesto de 4.300.000 euros. Vacantes reservadas, 32 plazas con un presupuesto de 900.000 euros. Vacantes no dotadas, 192 no dotadas y están dotadas con 1.500.000 euros. Vacantes reservadas no dotadas, 105.000 euros. Son 396 plazas vacantes que no sabemos si están ocupadas, pero que tienen una dotación presupuestaria de 6.900.000 euros. ¿Ustedes saben las cosas que se podían hacer con ese dinero? Pues, entre otras cosas, haber pagado 7 millones de la deuda que se tenía con la Junta de Andalucía en vez de tener que volver a pagar intereses. Y aparecen 92 puestos de trabajo con partida presupuestaria y además muy elevada, que son personas que no están encuadradas ni como funcionarios, ni como laborales, ni como personal eventual. 92 personas. ¿Esto qué son? Sus cargos de confianza, sus amiguetes, los que ustedes han colocado en estos días. Miren ustedes, nos van a decir que es personal directivo, de alta dirección. Mentira. Y lo digo así de claro. Mentira. La ley 2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público dice en su artículo 13: personal directivo, apartado 2, su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. ¿Me pueden ustedes decir cuál ha sido la publicidad y concurrencia del señor Carlos Rubio?
Él no es un personal de alta dirección, es personal eventual y en los listados que ustedes nos han presentado no aparecen. Por lo tanto, nuestras alegaciones estaban fundamentadas en derecho y fundamentadas como se tienen que hacer las cosas. Y ustedes no han querido decirle a este municipio, igual que nos enseña el informe Pricewaterhouse, tampoco son claros y nada claros con la plantilla de este ayuntamiento, que nos dicen 3.400 cuando la realidad es que no llegamos ni a 3.000. Finalmente, las enmiendas de la oposición ni han surtido efecto ni han modificado el presupuesto diseñado por el equipo de gobierno, del que dicen garantiza la estabilidad económica del municipio y de la plantilla municipal, merced a un importante ahorro en gastos corrientes y recortes puntuales en diferentes ámbitos, para compensar un notable descenso en los ingresos por recaudación y el pago de la deuda heredada. La oposición, por su parte, insiste en que abundan las externalizaciones de servicios en manos de empresas privadas y que hay demasiado gasto en personal de confianza y afín al Partido Popular.